Muy bien, vamos a un segundo ejemplo. En este caso nos piden calcular el ángulo beta y conocemos este cateto que, como toca el ángulo de referencia, va a ser el cateto adyacente, y tenemos el lado de la hipotenusa porque no toca el ángulo recto y además es el valor más largo del triángulo rectángulo. Entonces, como conocemos el cateto adyacente y la hipotenusa, vamos a buscar una función que los relacione. En este caso, la función que relaciona cateto adyacente e hipotenusa es el coseno. Entonces, vamos a usar la función coseno, que se define como cateto adyacente entre hipotenusa. Transformamos para convertir la función inversa para calcular el ángulo beta. Entonces beta va a ser igual al arco coseno del cateto adyacente entre la hipotenusa. Sustituyendo datos, beta, el ángulo beta va a ser igual al arco coseno de 5 entre 13.93. Vamos a nuestra calculadora. Entonces ponemos shift, ahora ya la función coseno, y hacemos la división. 5 entre 13.93. Cerramos paréntesis y nos da un ángulo de 68.96 grados. Y si lo quieres convertir a minutos y segundos, simplemente oprimes esta tecla y el ángulo es de 68 grados 57 minutos. Vamos a un ejemplo más. En este caso nos piden calcular el ángulo alfa, ¿sí? Y tenemos como datos el cateto opuesto y el cateto adyacente. No te confundas, porque recuerda que la hipotenusa nunca toca al ángulo recto, y entonces la hipotenusa ahora no la conocemos. Entonces vamos a usar la función que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente, y en este caso es la tangente. Recuerda que la tangente se define como cateto opuesto entre cateto adyacente. Y para calcular el ángulo alfa vamos a usar el arco tangente, ¿sí? El ángulo alfa va a ser igual al arco tangente del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Sustituyendo datos, alfa, el ángulo que nos están pidiendo, va a ser igual al arco tangente del cateto opuesto, que en este caso es 5, entre 6.76. Vamos a la calculadora, ponemos shift y luego la función tangente, ya me sale el arco tangente. Hacemos la división, 5 entre 6.76, y cerramos el paréntesis. Nos da un ángulo de 36.48 grados, que si queremos convertir a grados, minutos, segundos este ángulo, oprimimos esta tecla y nos da un ángulo de 36 grados 29 minutos 17.86 segundos. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.